Estás escuchando el podcast de la Iglesia ISA. Para obtener más información sobre ISA, incluidos nuestros horarios de reunión en Santa Ana, California, visite nuestro sitio web isa.church. La charla de hoy es con el pastor Mario S. Calderón. Y bueno, tengo ahora planeado cerrar la serie, ¿verdad? Finalmente, 8 sermones ha sido la serie, una de las series más largas que he predicado, creo. Hicimos una pausa entre medio por el Día de las Madres, ¿verdad? Porque hay que honrar a las madres. Así como el domingo van a hacer una pausa para honrar a los padres, ¿verdad? Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de disfrutar socialmente también, ¿no? Y bueno, de Cordero, porque la serie se llama El Cordero y el León, y hablamos 4 sermones sobre el Cordero. Un Cordero para un hombre, un Cordero para la familia, un Cordero para la nación y un Cordero para todo el mundo. Y al final ese Cordero vino a ser Jesucristo. Cuando hablamos del león, estábamos diciendo que había un león en el tabernáculo, un león en la familia. Un león en la familia, un león en el Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Un león en el cielo fue que hablamos el domingo pasado. Y ahora nos toca cerrar la serie con un león en el trono. Y yo una vez vi una foto que me llamó mucho la atención porque podía identificarla incluso con los muchachos que vivían, que ministrábamos en la iglesia. Y la foto decía la evolución del hombre. Y venía como la ciencia lo dice, no como la Biblia lo dice, no se van a creer, ¿verdad? Venía un mono. Y del mono se convertía en un niño. Y este niño comenzaba a crecer y según iba creciendo, jugaba con un triciclo, después con una bicicleta y después andaba en una patineta. Y según iba creciendo también iba vistiéndose diferente. Y se vestía, ya cuando andaba en la patineta, ya andaba vestido con aquella ropa toda floja que usaban los muchachos en aquel entonces, porque hace varios años ya, ¿no? Y entonces y andaba en la patineta y luego en la patineta andaba con su gorra de lado y finalmente terminaba graduándose de la escuela y cuando estaba ejerciendo la profesión aparecía ya con saco y corbata. Todo un gran hombre, ¿no? Todo un businessman, una persona hacendosa, ¿no? Y me llamó la atención porque así realmente van pasando. La vida de uno es así, ¿no? De repente cambia de etapas. Y no sé si agarraron la idea, pero nosotros tenemos un corderito manso y humilde que se dejó matar, se dejó quitar la vida. No hizo nada por defenderse. Y este corderito, según lo fuimos viendo, que terminó muriendo en la cruz del Calvario, pero se convierte ahora de cordero, pasa a ser un león. Y el león lo podemos ver siempre allá en la familia de Jacob, en el tabernáculo, como un simple estandarte. Una bandera que era la que usaba la tribu de Judá, iba siguiendo esa bandera. La tribu de Judá, por eso le llaman el león de la tribu de Judá, ¿se acuerdan? Y vimos las imágenes que rodeaban el campamento, cada tribu tenía su estandarte, y pues 4 eran las que sobresalían para marcar los 4 ángulos del tabernáculo. Ahora tenemos a Jesucristo que se ha convertido en un león. Un león es totalmente lo opuesto de un cordero. Totalmente lo opuesto. Es más, lo primero que quería un león al ver un cordero es comérselo. Y eso lo tenemos muy, muy claro nosotros y por eso no nos acercamos a los animales salvajes. Yo ni siquiera a lo que en El Salvador le llamábamos gato de monte. Porque esos gatitos se ven bien bonitos y tienen unos colores preciosos, algunos de ellos. Pero son bien peligrosos, un arañón de esos y hay que cuidarse, ¿no? Y pues si hablamos de un animalito más grandecito, salvaje, puede perder uno la mano o hasta la vida.
Entonces, sabemos que puede ocurrir algo así con ellos. Ahora, el Jesucristo, como Cordero, manso y humilde, vino demostrando demasiada pobreza. A nacer en un pesebre, a vivir en una familia humilde, de los más humildes en Nazaret. Y al mismo tiempo que era así, de una vida socialmente pobre, también era socialmente rechazado. Desde niño no lo querían. Y yo me imagino también, no hay Biblia para decir que de niño él hizo ninguna travesura milagrosa, ¿no? No hay nada de eso. Los milagros él los comenzó a hacer cuando ya vino a ser famoso después de los 30 años. Pero ¿se han puesto a pensar ustedes qué sería tener a Jesús como su hermanito en la mesa cuando está comiendo? Y que usted va a decirle, ese me fue bien lejos del salero, hasta allá está. Jesús, ¿me puedes alcanzar el salero? Y antes que usted se lo diga, ¿le da el salero? Y dice, ¿y qué te sabe lo que yo estoy pensando antes que se lo diga? Entonces tengo que portarme bien y no andar pensando nada malo de él porque lo sabe. Y yo voy a hacer algo y ya lo hizo él. Solo para que tengan una mínima idea del poder que Jesús tenía desde niño. Y por eso hace sentido y tolero que en las personas que hacen películas de vez en cuando pongan a un niño, al niño ese Jesús, resucitando palomitas que están por ahí muertas en la calle, ¿no? Pajaritos. No hay nada de eso en la Biblia. En la Biblia categóricamente se marca que Cristo no ejerció ningún ministerio hasta que fue bautizado en el Jordán y después que hubo pasado la tentación. Pero después, de ahí para acá, él comenzó a hablar ya diferente. ¿Quién es mi padre y mis hermanos? Tus padres y tus hermanos te buscan, pero ¿quiénes son ellos? Ellos no son nadie especial en este mundo. Mi padre está allá en el cielo. Y comenzó a hablar de una manera totalmente diferente en lo que a familia se refiere. En la cruz demostró que no hizo nada incorrecto cuando dijo a Juan, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo, ¿verdad? Lo hizo bien. Pero lo que él mostró ya en el ministerio fue que él venía para conquistar el mundo. Los judíos pensaban en el imperio, pero él pensaba en el mundo. Iba a quitar el mundo de la esclavitud satánica. Entonces, ahora lo tenemos como un león. Dijimos el domingo pasado que Juan había convivido con Cristo aquí en la tierra mucho tiempo. Y el Apocalipsis, los primeros 2 capítulos, se los narró en la isla de Patmos. Pero cuando comienza el capítulo 4, justo el versículo 1, la escena que se describe es una puerta en el cielo. Y una voz que le dice a Juan, sube acá. Pero no narra el pasaje de cómo es que Juan subió, pero sí narra que Juan estaba allá arriba. Algunos teólogos, o la mayoría de teólogos que creemos en el rapto y que predicamos el rapto de la iglesia como el próximo evento a acontecer, creemos que allí está simbolizado el rapto de la iglesia, que será en un abrir y un cerrar de ojos. ¡Pum! Ya estoy con el Señor. A Juan se le dijo, sube acá, la puerta estaba en el cielo, y no dice que vino un avión y lo levantó. No, de repente ya estaba ahí. Apareció allá en el cielo. Y lo que miró fue espectacular. Vio el trono de Dios. Vio los 4 seres vivientes. Vio 24 ancianos alrededor del trono. Los 24 ancianos eran 12 apóstoles y 12 patriarcas de la tribu de Israel. 12 representando el Antiguo Testamento bíblico y 12 representando el Nuevo Testamento. 12 representando a Israel y 12 representando la iglesia. Y enfrente habían 4 seres vivientes que hemos visto esos rostros bastante, ¿no? Dijimos que era un león, que era el rostro de un hombre, que era el rostro de un becerro o un buey o un ciervo y que era el rostro de un águila. Estas 4 imágenes las vimos primero en el Antiguo Testamento en el tabernáculo, los vimos después en el Nuevo Testamento en el Evangelio, porque Mateo lo presenta como rey,
porque Marcos lo presenta como siervo, porque Lucas lo presenta como hijo del hombre, rostro del hombre, y Juan lo presenta como Dios. Ahora los tenemos en el Apocalipsis. Y todavía el domingo pasado todavía hablamos de que, porque en el cielo Juan se los encontró en el trono. Había un trono y enfrente estaban los 4 seres vivientes. Ahora vamos a mover el león de entre los 4 seres vivientes que están enfrente del trono y lo vamos a sentar en un trono, no en el mismo trono, pero en otro trono. Porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y a los que vencen, veíamos hoy en este estudio dominical, que a los que vencen les dan un premio. Ganan una posición. Y, por qué no decirlo, también posesión, ¿no? Porque agarran sus buenos billetes, buenos honores. Así que el león hasta aquí no ha agarrado ni un honor. Porque como cordero fue deshonrado. Ahora como león, él va a agarrar su posición, la posición que le corresponde como león. Pero voy a juntarlo a través de versículos bíblicos, la historia, para que miren que no estoy inventándolo, ¿no? Entonces agarré el primer versículo, aunque usé clave Lucas 1, 31 y 33, que ustedes ya deben de saber que esa es la plática que hubo con María, ¿no? Cuando se le anunció el nacimiento de Jesús. Vamos a ver ese versículo, pero primero leamos Jeremías 23, 5 y 6, miren lo que dice ahí. Si quieren leer aquí en la pantalla está bien, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El trono de David, ¿se acuerdan? Isaías 9, 6 y 7, mire lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vea el resto. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de ¿quién? El trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se dan cuenta que a Cristo no lo estamos viendo ahora como un cordero, ¿no? Estamos viéndolo sentado en el trono. Y hablábamos que Mateo se encargó precisamente de eso, de enseñar en su evangelio. Comienza con la genealogía de Jesucristo. Y dice, enfatiza la genealogía que Jesús, por sangre, es directamente descendiente del rey David. Y que si hubiera una dinastía que se va pasando de persona en persona, Jesús es el candidato a heredar ese trono. Ahora vamos a la plática con María. ¿Qué dice ahí? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será ¿qué? Grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta hoy, todos los reinos tienen fin. Por buenos que sean, tienen fin. Hasta Nayib Bukele se le puede acabar ahorita. Pero puede ser reelecto por otro tiempo, pero se le va a acabar. Se acaba, todo eso es temporal. Y si no se acaba el reino, se muere el reinante. Pero con Jesucristo ninguna de las dos cosas. Siempre, para siempre. En la versión antigua de la Reina Valera, la 1909, era más común la palabra sempiterno. Sempiterno. ¿Qué quiere decir así de fácil? Siempre eterno. No termina, no tiene fin.
Estos pasajes los hemos visto bastante en Navidad, ¿verdad? Pero no le hemos dado el énfasis del trono, como lo que estamos viendo hoy. Siempre pensamos, el Hijo que nació, el Emmanuel, Dios con nosotros, y nos centramos en eso. Pero ahora démosle vuelta a la moneda, porque está el otro versículo, ¿verdad? Que la segunda parte que dice, qué grande va a ser ese niño. El niño que va a nacer de María va a ser el Rey de Israel para siempre. Total y absolutamente descendiente directo del Rey David, capacitado para sentarse, apto para sentarse y gobernar en el trono de David. Cuando vemos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, nosotros miramos esto. Hosana, Hosana, ¿qué dice? Al Hijo. Israel está hablando eso. Es la multitud la que está hablando. No solo la escritura decía, sino que la gente lo creía, que Jesús era directamente el Hijo de David. Y repito, el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De David, su padre. Vámonos a Apocalipsis, porque vamos recorriendo toda la Biblia, desde Jeremías hasta el Apocalipsis vamos hoy. Y dice ahí en Apocalipsis 22, 16, que dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí lo tienen. ¿Quién lo está diciendo ahora? Directamente de las palabras de Jesús. Yo Jesús. Yo Jesús. Así de fácil. Directamente del trono de David. Isaías capítulo 11 es lindo. Creo que más adelante lo voy a tocar o voy a recomendar que lo lean. Pero si lo pueden agarrar en serio esta vez, no estoy seguro si me agarran en serio cuando recomiendo eso. Si lo pueden agarrar en serio esta vez y lean Isaías 11 entre semana, van a darse cuenta que Israel la nación desaparece. Pero así como nosotros nos pasa cuando jugamos a la jardinería, ¿no? Y que plantamos un árbol o cortamos un árbol, porque a mí me ha pasado que con Emilio más se cortan árboles que plantar, ¿no? Pero últimamente le he agarrado de plantar. Y el problema, pero lo interesante ha sido que cuando ha habido un árbol que hemos tenido que cortarlo por alguna razón y queda un tronco, retoña, salen ramitas. Y Emilio, como decimos que no queremos que crezca, la agarra en serio y con una piocha, con un hacha, con lo que sea, tenemos que arrancar hasta las raíces y quedar el hoyo ahí. O sea, hasta que no está el hoyo ahí, no está tranquilo. Y papá, ¿te acuerdas que tenemos que cortar el árbol ese? Ya no está el árbol, pero lo que está ahí es las raíces. Hay que sacarlas. Israel es un árbol cortado de olivo. La Biblia lo dice claramente. Pero allí en el tronco pequeño que quedó del árbol, de ese tronco salió lo que le llaman la raíz del trono de David, de la raíz del trono de David. De ahí nació, de ahí surgió Jesucristo. Y creció Jesucristo, se engrandeció. Y en un momento dado él dijo, yo soy la vid, ese es el tronco. Y ustedes son los pámpanos, esas son las ramas. Y todo pámpano que permanece en mí lleva fruto. Y el que no permanece en mí no lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que Jesús vino a ser la raíz que resplandeció del tronco de Isaí, de la descendiente de Isaí. Descendencia de Isaí, eso vamos a leer en Isaías 11. Ahora voy a entrar directamente a los dos tronos que quiero mencionar hoy. Un león en el trono. Este trono se llama el trono de David en la Biblia. Y quiero hablar de estos tronos porque causan mucha confusión en la gente que está estudiando la Biblia. Y cuesta a veces un poco entenderlo por las diferentes corrientes de interpretación que hay. Así como cuando hablamos del rapto de la iglesia,
Hay alguien que le va a decir, el rapto no es una palabra que existe en la iglesia, en la Biblia, y que ha sido impuesta. Alguien le va a decir, no, sí existe. No existe como rapto literalmente, pero existe como arrebatamiento. Entonces uno discute que no existe, otro que sí existe, y como es el único punto que hay que ver el contexto bíblico para probar las dos partes. Alguien va a decir que solo es un trono, pero está bien marcado en la Biblia que hay dos tronos, y eso es lo que yo he creído siempre. Y eso mismo creo yo, que el distinguir entre un trono y otro, en este caso, nos da la pauta para enfocar lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Porque si nosotros no sabemos para dónde vamos, estamos en problema. Mire, el mundo vive por pura intuición y forma su vida y forma su familia nomás por puro hacer lo que los demás hacen. A este se casó, yo también me caso. Este es tu hijo, yo también tengo. Este hizo esto, yo lo hago también. Y llegamos a un tiempo donde hasta competimos. Este tiene un carro del año y yo tengo que tener el más nuevo que el de él. Y nos pasó eso bastante con los celulares. El celular que hoy comprábamos ya mañana era viejo porque salió el otro. Y todos queremos tener lo mejor porque estamos imitándonos unos a otros y siguiendo la corriente de este mundo como la Biblia dice. Primero, mi vida tiene que tener un propósito para vivir aquí. Y en la Biblia yo encuentro un propósito, no solo para vivir aquí, sino que para vivir allá. En la Biblia yo encuentro que hay vida después de la muerte. Entonces yo tengo que saber qué es lo que hay después de la muerte o qué es lo que la Biblia me enseña que hay después de la muerte. Porque lo que yo haga aquí va a determinar cómo voy a vivir allá. Entonces, estos tronos para mí vinieron a ser clave entender la diferencia entre uno y el otro. El primero es el trono de David. Ahí lo tenemos en 2 Corintios 5:10. Dice ahí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces hay cosas que aquí nomás me aterrorizan, me preocupan y me hacen que yo viva pensando en qué va a pasar ese día. Porque la primera parte lo tolero más fácil. Es necesario que todos nosotros, pero acuérdense que yo siempre recalco, e incluso creo que el viernes se los dije en los varones, es cuando decimos todos lo vamos a hacer, se siente como que todos lo vamos a hacer y nadie se mueve y nadie lo hace. Y lo que decíamos que todos lo íbamos a hacer, nadie lo terminó haciendo. Pero cuando decimos, yo lo voy a hacer, ya di mi palabra. Y entonces ya la agarro más en serio porque yo estoy envuelto. Si todos, hay que miren quién aparece, ¿no? Pero si yo, pues soy yo, nadie más. Entonces la primera parte dice, es necesario que todos nosotros. Ahora, esta carta está escrita a la iglesia en Corinto. No es igual, el énfasis no es igual, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y está hablando del mundo entero, pero está hablando a una iglesia en particular, y esta iglesia era cristiana, ya tenía a Cristo en su corazón, hasta vivían en competencia espiritual, quién hablaba más lenguas que el otro, vivían en competencia espiritual, quién era más santo que el otro, y hasta se discutían peleando por eso. Pero el asunto es que aquí está, este versículo es directamente para los hijos de Dios, para los que ya creímos en Jesucristo. Y dice que los que ya somos cristianos vamos a comparecer ante el trono. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y esta parte que puse en azul es la mía. Dice, para que cada uno. Aquí es donde el hermano dice, para que Andrés reciba, ¿verdad? Yo le acepto que usted lo reciba, hermano, pero yo no. No, aquí es donde yo tengo que poner mi nombre, ¿verdad? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho.
Ahora ahí nomás viene la pregunta, ¿y qué he hecho? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué voy a tener que presentar ese día ya? ¿Con qué voy a hacerlo? Sí, ahorita estaba jugando por ahí con dibujitos y inventándome la cajita de las ofrendas en la tableta y buscando versículos para poner ahí en el arca de las ofrendas, ¿no? Y Deuteronomio 29:14 dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Y el versículo al principio dice, Dios hablando dice, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Imagínense que va llegando al tribunal de Cristo. ¿Ustedes han estado ante el juez alguna vez? Bueno, no me digan pues, solo hagan memoria. Oye, imagínense, pero a uno le tiemblan así los pies. Yo ya estaba ahí. Y la última vez que nos tocó era una pesadilla tremenda. Ante el juez de migración, una juez. Tremendo, tremendo. Uno se siente inútil completamente. Si no le dicen que abra la boca, no puede abrir la boca uno. Ahí es el fiscal y es el abogado. Y la misericordia del que está ahí en el trono. Tremendo. Es un impacto grandísimo. Y es terrenal. Y estar para rendirle cuentas a Cristo. Y venir diciéndole, en la tierra yo me llamé cristiano, un seguidor tuyo. Oh, esto va a estar duro. Voy a enseñarles el otro trono y luego hablamos un poquito más. Este otro trono se llama en Apocalipsis el gran trono blanco. El gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Realmente, Apocalipsis 20, 11 hasta el final, ese capítulo tiene que ver con la escena que va a pasar en el gran trono blanco. Pero yo solo quiero enfatizar estos dos versículos. El versículo 11 y el 15. Entonces, el versículo 11, acuérdense que este es Juan, y Juan está allá en el cielo, y está viendo todo lo que va a pasar en el final de los tiempos. Y entonces Juan dice así, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Hay algunos versículos más entre medio y está el versículo 15 que dice ahí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que tenemos son dos tronos similares pero diferentes. En el trono de David se va a sentar Jesucristo y es el que se conoce el tribunal de Cristo para creyentes. Ahí nosotros vamos a ser juzgados según nuestras obras, según nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y otra vez, la discusión que muchos tienen todavía, ¿es la salvación por obras o es la salvación por fe? ¿Es la salvación por fe, pero tengo que hacer obras para salvarme? ¿O por la fe solamente? Ese es el asunto. La gente pone su confianza en lo que se puede ver, en la materia. Y piensa que dándole al pobre, dándole al necesitado, haciendo esta buena obra u otra buena obra. Alguien incluso dijo cuando en mi pueblecito allá recientemente remodelaron, destruyeron y construyeron de nuevo la catedral del lugar. Y mucha gente dio miles y miles de dólares para esa catedral, pensando que esos miles y miles de dólares les van a dar un puesto allá en el cielo. Que con eso van a encontrar algo, porque están haciendo una obra para la causa y piensan que Dios así se va a congraciar con ellos y van a tener algo allá en el cielo. La Biblia no da chance de eso. Por muchas obras que nosotros hagamos,
las obras no son suficientes para que ganemos el cielo. Mientras que la Biblia categóricamente enfatiza más de una vez y martilla que la fe es la única que nos puede salvar. Que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice, y esto no depende de vosotros, para que nadie de ustedes se gloríe. Imagínense que es por obras. Yo tengo bastantes billetes y hago bastantes obras y me gano bien ganado el cielo. Pero imagínense que yo no tengo nada, ni siquiera donde vivir. Y aunque tengo gran intención de hacer obras, no puedo hacer obras, porque no tengo ni para mí. ¿Será que voy a agarrar un pedacito de cielo? ¿O no voy a ganar nada porque no tengo obras? O va a venir aquel y dice, mira cuántas obras yo hago y tú no haces nada. Dice, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. La salvación no es así. La salvación no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no hago obras para salvarme. Y grábenselo bien. No hago obras para salvarme. Porque Dios me salvó por gracia. Y porque soy salvo por gracia, lo demuestro por las obras. Ninguno que es salvo de verdad se queda sin hacer algo. Sirve. Se preocupa en hacer algo. Pero si alguien dice, no, pero soy salvo, ya me salvé, ya creí y voy a vivir ahí como yo quiera. Un hermano nicaragüense decía, viven de piringo pingo. al final no sabía qué era eso, pero entendía más o menos el concepto, que andaban haciendo una cosa y otra por ahí sin miramiento, sin control. Y pensando en su interior, ya creí en Cristo, ya la hice, el cielo es mío. No, no es así. Si usted verdaderamente creyó el Evangelio, entendió el concepto del cristianismo y lo que es seguir a Jesucristo, va a querer hacer lo que Cristo hizo. Y lo que hablábamos también en el estudio, imitar a Dios. Me gustó la cadenita. Jesucristo imitó al Padre y dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las obras que el Padre hace, esas es imitar. Yo hago lo que Él hace. Luego Pablo vino a decir, sean imitadores de mí, así como yo imito a Jesucristo. Y aunque no dice la Biblia, Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Y en los consejos que Pablo da, se sabe que Timoteo está haciendo lo que Pablo estaba haciendo. Mire, Timoteo hacía lo que Pablo hacía lo que Cristo hacía y Cristo hacía lo que el Padre hacía. ¿Qué padre van a decir, no? Imagínense esa cadenita que viene desde allá hasta nosotros. Gente haciendo lo que la otra gente hacía en el Señor Jesús. No gente haciendo lo que el mundo hace ahora, ¿no? Gente haciendo lo que Cristo hacía. Entonces llega un momento, y aquí se puede predicar otra serie de sermones hablando del trono de David, pero no ese es el punto de ahora. Pero va a llegar el momento donde nosotros vamos a ser juzgados según edificamos. Se nos manda que edifiquemos, cada quien edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No que pongamos nuestra mirada en nuevos profetas y en nuevos apóstoles. El fundamento ya fue puesto por aquellos apóstoles, por aquellos profetas. Y ese es el fundamento que se sigue. Y ya no hay más apóstoles. Pablo dice, al último, como un abortivo, me apareció a mí que no soy digno de ser llamado apóstol. Y él dice, al último. No hay más apóstoles después de Pablo. Así que si por ahí andan apóstoles, pues que sean apóstoles, pero no bíblicos. Pero usted va a aparecer un día de pie ante Dios. Y si edificó, dice el pasaje, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjese los materiales que va a edificar. Oro, plata,
o piedras preciosas, va a recibir premio. Pero si edificó heno, hojarasca, yo le diría aquí papel, o tusa, o lo que sea, no va a recibir premio. ¿Por qué? Porque la obra suya no va a ser dictada por nadie, va a ser probada por fuego. Entonces, ¿sabe que mete usted el lingote de oro al fuego y sale completito, hasta más puro al otro lado? Pero ponga una hoja de maíz, de esas secas. Si bien le va, le sale un colochito de cenicita por ahí al otro lado, pero se disuelve rapidito, desaparece. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos construyendo aquí? ¿En qué estamos trabajando aquí? ¿Qué estamos haciendo por el Señor o para el Señor aquí? ¿Qué es nuestra ocupación, nuestra prioridad mientras estamos en el cuerpo? Esas son las preguntas que yo me hago constantemente. Porque lo que yo estoy haciendo ahorita, si yo me preocupo por recibir recompensa aquí en la tierra, voy a tener la recompensa. Pero si aquí en la tierra yo no soy recompensado, no es esa la recompensa que me interesa. En el Señor me interesa la que voy a recibir ahí, en el trono. Hay una secuencia escatológica que viene, y quiero enfatizarlo. El evento que la iglesia del Señor Jesús espera que ocurre en cualquier momento es el rapto. Ocurrirá el rapto. Cuando el rapto venga, cuando Cristo venga, descienda y nos arrebate con Él, van a haber dos historias que contar. Una, la que sigue aquí en la tierra, y otra, la que seguimos nosotros en el aire, en las nubes con el Señor. Aquí en la tierra se va a manifestar el anticristo. Este anticristo va a hacer cosas parecidas a Cristo. Y muchos van a estar seguros que Él es Cristo, que ha reencarnado y que ha aparecido de nuevo. Hace cosas que de verdad no se pensaba que tenían solución y Él las soluciona. Va a hacer hasta milagros. Va a recibir hasta una herida de muerte y va a seguir viviendo. Va a llegar al punto de poner una estatua en Israel y a exigir que de todo el mundo vayan y adoren a su estatua. Y va a regresar a traer el centro de adoración en Jerusalén. Va a quitar todo lo que está aquí, va a dominar el mundo. El caos financiero que tenemos ahorita, Él tiene la solución para eso. El problema de conflictos, de guerras, de amenazas de guerra, Él tiene la solución para eso. Cualquier problema que haya ahorita en el mundo, Él lo va a solucionar. En la tierra va a ocurrir eso. Va a existir la marca del anticristo. Está bien claro. Todo eso va a pasar. Y los que hablamos de sellos el domingo pasado, ¿verdad? Los 7 sellos, el libro con los 7 sellos, que son 7 juicios que van a caer sobre la tierra, van a caer sobre la tierra. Tienen 7 trompetas de juicio y cada vez que se suene una trompeta, que el ángel suene la trompeta, otra cantarada de juicio cae sobre la tierra. Y las 7 copas de la ira de Dios. La tierra va a estar devastada, destruida completamente. Cuando eso ocurra, Jesucristo va a venir a la tierra y va a restaurar todo. Y va a reinar sobre la tierra por 1000 años. Eso es lo aquí en la tierra. Los que somos arrebatados para estar con el Señor en el aire, vamos a tener 2 eventos bien principales allá arriba, en el aire con Cristo. Mientras que en la tierra se pasa por todas las calamidades de los juicios, en el cielo vamos a tener 2 eventos principales. Uno de ellos es el tribunal de Cristo para creyentes. Y el segundo es una fiesta que se conoce en Apocalipsis como las bodas del Cordero. Las bodas de Cristo con su iglesia. Una fiesta especial. Vestiduras blancas, grande adoración. Un día tal vez lo vemos más despacio. Pero esto es lo que yo quiero enfatizar hoy día, hermanos. Si usted es arrebatado, ya la hizo.
ya fue salvo o salva. Cuando se presenta ante el tribunal de Cristo, no está en riesgo su salvación. La salvación suya ha sido otorgada. Por eso es que el tribunal de Cristo no es para salvar ni para condenar a nadie. En el trono de David va a haber un juicio de las obras que cada uno de los cristianos hicimos. Y ahí dice incluso que si aún un vaso de agua que hayamos dado en el nombre del Señor Jesús, no quedará sin recompensa. Mire, cuando nosotros recibimos pago tenemos que dar cuenta, ¿no? Nos pagaron las horas completas. No se les escapó el holiday que teníamos hoy. Y esta vez había overtime. Y nosotros nos ponemos, y si nos falta dinero, brincamos, ¿no? Y caemos ahí, nos falta y nos falta. Si una vez nos dan de más, no decimos nada. Pero si nos falta, rapidito, estamos ahí. En el tribunal de Cristo no va a haber nada malo, porque va a juzgar con justicia y juicio. Y acuérdense, nosotros fuimos al juez y el fiscal tenía un expediente de nosotros así que decía que éramos deportables, mi familia y yo. Y la abogada traía 4 de esos expedientes jaladas en una carreta que probaba que nosotros no éramos deportables. Y hay que estar ahí en la expectativa, ¿qué va a pasar? Sí o sí. Y aquí está la evidencia de que esto sí es cierto, y aquí está la evidencia de que aquello no es cierto, pero que esto sí es cierto. Y hay un montón de testigos, obediencia y todo lo que tiene que pasar en el proceso de eso. ¿Qué creen? Esa junta ahí es paperless. No ocupa ningún papel, no ocupa ningún testigo, no ocupa de ninguna evidencia. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y lo sabe todo. Mire, usted le dice, Señor, perdóname porque no fui a la iglesia, pero tú sabes por qué no fui. Tenga cuidado, porque Él sí sabe por qué no fue. Y si está mintiendo, Él sabe que usted está mintiendo. Y quizás diga eso para que los demás hermanos piensen, sí tenía justificación. Pero ante el cielo, ¿hay o no hay? A lo mejor sí, ¿verdad? Por si era honesta la persona. Pero de todos modos, ante Dios no está fácil. Hay un tratadito, fueron los tratados chics se conocían, se ocupaban antes para evangelizar. Son libritos y que tenían sus figuritas. Había uno de esos que se llamaba Esta fue tu vida. Y usted comenzaba a leerlo, la persona que se muere y no cree que está muerto, pero está muerto. Y el ángel le enseña a él y le dice, ahí está tu tumba, mira, ahí están llorando tus familiares y todo eso. Ahora vamos a ver cómo fue tu vida. Y comienza a enseñarle escenas. En aquel entonces no había la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Pero lo que se mira es como una especie de cine y una gran pantalla, una pantalla gigante. Y en la pantalla gigante aparece él en la iglesia, sentadito ahí, cantando ahí en el grupo de la congregación. Dice, ya ves, yo no era tan malo, iba a la iglesia. Pero en el momento que el predicador le dice que hay que recibir a Cristo, él dice, tal vez otro día. Y él siempre rechazó a Jesucristo. Y luego le comienzan a sacar, no le voy a decir todo porque el punto nos quita mucho tiempo, pero le comienzan a sacar actos, hechos que él practicó en la vida que no eran tan bonitos. Yo ya era cristiano cuando leí por primera vez ese tratado y al final dije, Dios mío, no quiero que en esa pantalla gigante un día aparezca Mario Calderón y esta fue su vida. ¿Qué va a decir esa pantalla de mí? Y quizás por un tiempo me la pasé diciendo, Señor, hagamos un día, olvídate de lo que he hecho y voy a comenzar a hacer algo diferente de hoy en adelante. Pero, ¿se puede hacer deals con Dios? No depende de si yo quiero o si yo no quiero. Un día yo voy a estar de pie y voy a recibir según lo que haya hecho mientras estaba, ¿dónde?
en el cuerpo. Mire, hay gente que tiene la esperanza que cuando alguien se muere todavía pueden hacer algo por él. Por eso le hacen misas, le hacen sus novenarios, le hacen sus cabo de años. Porque muchos piensan, intercediendo por él ahorita logramos que lo saque del purgatorio y lo pase al infierno, al cielo, y lo pase al cielo. Aquí dice mientras estaba en el cuerpo. Si ya no está en el cuerpo, ¿qué se puede hacer? No hay nada que se pueda hacer. No hay nada. Entonces este otro trono, este es el trono que menos me preocupa a mí. Aunque es temible, ¿no? Porque uno dice el trono de David, pero este que dice, el gran trono blanco. Ese es el trono soberano de todos los soberanos. Es el más temible de todos, pero yo no tengo miedo de ese trono. ¿Saben por qué, verdad? Porque de ese juicio es que me libró Jesucristo en la cruz. En este juicio se va a dar paso a lo que se conoce en la Biblia como la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física, pero la segunda muerte tiene que ver con separación eterna de Dios, o con Dios, como quieran llamarlo. Entonces, cuando usted confía en Cristo como su Salvador personal, el juicio ante el gran trono blanco se evita. Y no vamos a necesitar de estar ahí de pie ante Dios, aunque se lo voy a poner de esta manera, las parábolas. Hay parábolas en la Biblia que vamos a ver las que dice que va a llegar el día cuando va a separar los cabritos de las ovejas. También dice, les dirá a los de su mano derecha, ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué le va a decir? Entren en el gozo de su Señor. Pero luego a los de la izquierda, y comienza a pronunciar maldiciones sobre ellos. Y les va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Este es el gran trono blanco. En el gran trono blanco, cuando usted lo lee, los versículos completos ahí en Apocalipsis 20, del 11 al 15, va a darse cuenta que Juan dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Grandes y pequeños, que hay toda clase de muertos, de todo el tiempo, desde Adán y Eva hasta el día que eso ocurra. Los muertos en la tribulación, todos los muertos van a estar ahí. Pero los salvados a la mano derecha, los no salvados a la mano izquierda. ¿Por qué me preocupo del trono blanco si yo estoy entre los salvos? Todo lo que me espera es un camino a la victoria y al gozo eterno. Pero si estoy entre los no salvos, ahí es donde tengo que preocuparme. Siempre me gusta hablar del libro de la vida en este sentido, porque muchas veces se quedan con ciertas dudas uno, ¿no? Este pasaje ahí van a encontrar que dice, y los libros fueron abiertos, y va a apuntar al momento del tribunal de Cristo como creyentes, del tribunal de Cristo para creyentes. Ahí hay un libro que en ese libro dice Hechos de Mario Salomón Calderón. Y en ese libro está anotado todos los datos míos, una computadora divina. Y va a haber un libro para cada uno de ustedes también, no se preocupen. Todos vamos a estar ahí registrados en esos libros para que seamos recompensados. Pero eso no determina salvación o condenación. Quien determina la salvación o condenación es el libro de la vida que está ahí. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. El que no se halló inscrito. Cristo les dijo a los discípulos una vez, no se alegren por esto, alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y a una de las iglesias le dice el ángel a Juan y le dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Porque el nombre del libro de la vida puede ser borrado. Ahora muchos predican, yo no soy muy abierto para predicar eso, más desde que tuve esta iluminación, voy a decir.
Muchos predican que en el momento que usted acepta a Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida. Incluso en el Ignario Bautista hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Viste que Biblia no hay para decir que eso ocurre así. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que cuando yo acepto a Cristo, mi nombre es escrito en el libro de la vida. Hay Biblia que dice que puede ser borrado del libro de la vida, como el de Apocalipsis 2. Puede ser borrado. ¿Pero qué es lo que yo pienso? Hay Biblia para decir que Dios me seleccionó a mí desde que estaba en el vientre de mi madre y me dio por profeta. Que Dios conoce todo el futuro y sabe cuánta es la cantidad de gente que va a habitar en el mundo en el 2030 o en el 2050 o en el 2080. Él sabe exactamente cuánta gente va a haber el día que ocurra el juicio final. Sabe exactamente todo. Y si sabe eso, Él tiene los datos completos. Cómo se va a llamar, qué tan grande va a ser, cuánto va a tener, con quién se va a casar. Todo eso lo tiene Dios guardado. Lo tiene ya conocido. De modo que el libro de la vida es escrito mi nombre desde cuando yo nací. O quizás desde antes que yo nací. Ahí está escrito mi nombre, ahí está escrito mi nombre, ahí está escrito mi nombre, ahí está escrito mi nombre. Los nombres de toda la humanidad, Dios los tiene registrados. Porque Él es Dios, es soberano sobre todo. ¿Y qué es lo que pasa? Un día alguien viene y le dice, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal para ser salvo? Y usted le dice, no. Y siempre no, y siempre no, y siempre no, y siempre no. Este rechazó la oferta de la salvación. ¿Y qué hay que hacer? Borrarlo del libro de la vida. Todos los que no quisieron aceptar a Cristo como su Salvador personal son borrados del libro de la vida. De modo que cuando viene a darse este caso, miremos cuáles son los escritos en el libro. Esos son los que aceptaron a Cristo. Todos los que rechazaron a Jesucristo, sus nombres no están en el libro. No sé si entienden ustedes que hay un concepto totalmente diferente ahí. Si la Biblia no hay un versículo que diga claramente que el nombre es cambiado, o que el nombre es puesto, que es registrado, yo creo que es mi nombre. Ahora, yo no estoy seguro si Dios desde aquel entonces me dio el nombre de Mario o fueron mis papás. A lo mejor hay otro nombre por ahí que anda rodando. Pero aquí en la tierra yo soy conocido como Mario. Y lo más seguro es que el mismo nombre tenga en el libro de la vida. Pero que yo estoy registrado. ¿Por qué lo sé? Porque Cristo me salvó. Y ese día cuando abran el libro, mi nombre iba a estar. Y todo el que no estaba en el libro, para el lago de fuego. Así que, hermanos, cierro porque tenemos que cerrar, ¿no? Ahí están los dos tronos. El trono de David, donde Jesucristo va a ser el que va a gobernar, porque tiene derecho al trono, ¿se acuerdan? Por descendencia sanguínea del rey David. Él viene a ser parte de esa dinastía que va a heredar el trono para siempre. Acuérdense que allí nunca hubo dinastía, ¿no? Porque Israel no tenía reyes. De niño Dios mandó a Samuel a ungir a David, y David iba a ser el primer rey de Israel. Y el pueblo se adelantó y le protestó a Dios que quería rey, y antes que David estuviera listo, Dios le dio a Saúl. Saúl fue el primer rey. Después de Saúl vino David. La dinastía no funcionó porque debería ser Jonatán, el hijo de Saúl. Vino David, y después de David vino Salomón. Ahí comenzó la dinastía porque Salomón sí era hijo de David. Aunque Salomón no terminó muy bien sus carreras, la promesa que se le hizo a David la mantuvo Dios en su fidelidad. Y desde ese entonces ha venido pasándose esa dinastía hasta llegar a Jesucristo. Una dinastía sempiterna que Dios le había prometido a David. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este trono están presentes todos los salvos. Si usted está ahí, por mucha vergüenza que me dé,
que se diga ahí algo que yo no quise que ustedes supieran aquí, pero estoy salvo, gracias a Dios. Y por mínimo que sea lo que he podido hacer, quizás mucho esfuerzo, poco esfuerzo que yo puse en trabajar, en servir en la obra y hacer lo que Cristo quiere que yo haga, algo tiene que estar guardado para mí. De mi preferencia tenía una corona, pero no sé qué es lo que Dios me va a dar, porque voy a ser juzgado y de acuerdo a lo que yo hice, así voy a recibir. El reto para todo cristiano debería ser enfocarse en este tribunal y ocuparse aquí antes que sea demasiado tarde para poder cosechar allá. Luego está el otro, ahí puse un esqueleto, que todos sabemos que eso significa muerte, ¿no? Quien sea que aparece en el gran trono blanco, sin Cristo, ya le tocó. No hay vuelta atrás. Vea la historia de Lucas 16, del rico y Lázaro. Y usted se va a dar cuenta que Lázaro fue a un lugar y el rico fue a otro lugar. Y el rico, allá estaba él bien consciente y estaba siendo atormentado en una llama y estaba pensando en sus familiares en la tierra. Y al revés de lo que se piensa, que los familiares de la tierra pueden interceder por él, él estaba intercediendo por ellos allá arriba. Y ya le decía, Padre Abraham, mándales a alguien para que mis hermanos se arrepientan y que no vengan a este lugar que yo estoy. Y los que estaban aquí en la tierra decían, que Dios lo tenga en su santa gloria. Mientras estamos en la tierra, mientras estamos en el cuerpo, hay que hacer todo lo posible por servir a nuestro Señor. Porque cuando llegamos ahí, si no tiene a Cristo en su corazón, solamente nos espera la condenación eterna. Salvos, vida eterna con Dios. No salvos, vida eterna sin Dios. Para ponerla de una manera suavecita, ¿no? Es importante entonces que estemos con Dios.